Bueno, pues el tema del que voy a hablar es en lo que he estado pensando en los últimos 2 o 3 años y que he estado colaborando con José María Montesinos en un par de artículos que han salido recientemente, uno en Ramsac en el último número y otro en el Journal of Knot Theory que acaba de salir este mes. Y hablaré también de algo más que todavía no ha sido publicado, pero que será pronto, espero. Cuaterniones, geometrías y nudos. Es que conforme uno va avanzando se va dando cuenta que en las matemáticas todos los campos están relacionados. Y se puede sacar muchas conclusiones topológicas de cosas totalmente algebraicas, como pueden parecer los cuaterniones. La charla, el resumen de la charla, primero voy a hablar de qué geometrías consideramos en variedades de dimensión 2 y 3. Después de la parte principal, que es cómo obtenemos una familia de geometrías que son los cuaterniones unitarios de una familia biparamétrica de álgebras de cuaterniones. Definiré cuáles son y veré cómo contienen en un plano de 2 coordenadas varias geometrías tridimensionales. Y después, si me da tiempo, y espero que sí, cómo aplicamos estas deformaciones o transiciones de geometrías a 3 variedades cónicas, concretamente a 3 variedades cónicas de Seyfert. Bueno, voy a empezar la primera parte diciendo lo que entendemos por geometría, siguiendo un poco la idea de Thurston. Para mí una geometría es un modelo de geometría que es una variedad riemanniana simplemente conexa, unimodular, completa y homogénea. Lo que es cada una de esas cosas es simplemente conexa, que su grupo fundamental es trivial, es decir, que topológicamente es lo más sencillo posible. Unimodular, que tiene un cociente de volumen finito para que sus cocientes por sus grupos de isometría sean variedades cerradas. Completa, que las geodésicas sean infinitas, es decir, que tengamos siempre como dominio de cada geodésica todos los reales. Y homogénea es que la situación en cada punto sea exactamente la misma, que en un punto sea exactamente la misma que en cualquier otro punto. Es decir, que siempre, dados 2 puntos, existe un elemento del grupo de isometrías que lleva un punto sobre el otro. Una variedad geométrica es aquella que es cociente de una geometría por un subgrupo discreto de isometrías. Y esto no es nuevo, aunque puede parecer ideas de Thurston, porque es conocido desde hace más de 100 años que toda superficie cerrada es geométrica en este sentido. Es decir, que toda superficie compacta y sin borde admite una geometría de curvatura constante. Y según cuál sea la superficie, pues esta constante es positiva, 0 o negativa. En realidad es 1, 0 o menos 1, porque las 3 geometrías suficientes para geometrizar todas las superficies cerradas son la esfera, el plano euclídeo y el plano hiperbólico. Y localmente aparecen ahí como los entornos que pinto, y de geometría esférica es la esfera, que es la F0, orientable de género 0, y el plano proyectivo no orientable de género 1. Euclideas, el toro y la botella de Klein. Hiperbólicas, todas las demás. Estas geometrías son isótropas. ¿Qué quiere decir isótropas? Pues que en cada punto la situación, siempre hay un elemento del grupo de isometrías que lleva una dirección que sale de un punto a cualquier otra dirección. Es decir, que localmente el grupo de isometrías que deja fijo un punto es SO3. Estas son isótropas. Y voy a dar en la segunda parte deformación de una geometría en otra. Entonces conviene
ver no la geometría esférica como de curvatura constante 1, sino vamos a relajar un poco y decir que una geometría es esférica si tiene curvatura constante positiva. Así la euclidia resulta límite de la geometría esférica. Y la hiperbólica igual, curvatura constante negativa, de manera que esto es muy conocido, que la esfera unidad hereda de R3 curvatura constante 1, si aumentamos el radio de la esfera, la curvatura cambia de manera inversa y en el límite tenemos curvatura 0, o sea, métrica euclidia. Y lo mismo pasa con el hiperboloide, por ejemplo, en el espacio de Minkowski, que el que tiene esta ecuación tiene curvatura constante -1. Si cambiamos el radio del hiperboloide, pues podemos en el límite alcanzar también la euclidia. Es decir, que las geometrías en dimensión 2 es esférica positiva, un punto en la euclidia y después tenemos la hiperbólica. Pues queremos hacer lo mismo con algunas geometrías de dimensión 3. Para geometrizar las variedades de dimensión 3 se necesitan 8 geometrías de Thorstone. 8 geometrías, que son las 8 geometrías de Thorstone. 3 de ellas son las correspondientes a dimensión 2, las isótropas, la esférica, euclídea e hiperbólica. Y 5 no son isótropas. Estas, las dos primeras son productos de S2 por R y H2 por R y las otras son fibrados. Nil y SL2R cubierta universal son fibrados por R y Sol es sobre una superficie, sobre el plano, y Sol es fibrado por toros sobre R. Todas, salvo S2 por R, son grupos de Lie. Y esta ventaja de que sean grupos de Lie nos vamos a aprovechar para encontrar nuestras deformaciones. Las variedades de dimensión 3 no se geometrizan en conjunto igual que las de dimensión 2, sino que hay que partirlas en trozos. Y el teorema de Nesser y Milnor dice que cada variedad de dimensión 3 la podemos poner como suma conexa cuyos sumandos son irreducibles o S1 por S2. ¿Qué es suma conexa? Para hacer la suma conexa de dos variedades, quitamos el entorno de un punto, es decir, una bola de una de ellas, el entorno de un punto de la otra, y las dos esferas que quedan como borde se identifican por un homeomorfismo. Y así hemos hecho la suma conexa de las dos variedades. Bueno, pues que una variedad de dimensión 3 sea irreducible quiere decir que cualquier esfera en el interior bordea una bola. Ya no es suma conexa de dos cosas, es irreducible. Y S1 por S2 también no es un factor irreducible porque todas las esferas no bordean una bola, S1 por S2, pero también es una pieza elemental, podríamos decir. Y esta descomposición en suma conexa es única salvo el orden. Ahora, cuando ya tenemos una irreducible, esta también se puede partir en piezas más pequeñas. Todavía no tiene por qué tener una de las 8 geometrías de Thorstone. Y se parte en piezas más pequeñas mediante lo que se llaman toros incompresibles. Incompresibles quiere decir que no se pueden comprimir. Es decir, que cualquier circunferencia esencial en el toro no bordea un disco en la variedad. Si bordeara un disco de la variedad, el toro se comprimiría y desaparece. Bueno, pues toda variedad también, por esta descomposición JSJ, se descompone en piezas que ya se llaman simples. Y entonces, la conjetura de geometrización de Thorstone, ahora teorema, es que estas piezas simples, donde hemos quitado los bordes que son esferas con bolas, son piezas que tienen una geometría en el sentido anterior, es decir, que son cociente mediante un subgrupo de índice finito de una de las 8 geometrías de Thorstone. Esta es la idea de ser geométrico en dimensión 3.
Transformar una geometría en otra, hay bastantes artículos que han estudiado este tipo de cosas y es curioso porque en los trabajos la gente la transformación continua de una geometría en otra le llama degeneración, lo cual supone que parece que lo que se va a alcanzar es peor. Yo por eso no utilizo esa palabra, o regeneración. Entonces yo prefiero llamar transformación, ¿no?, de una geometría en otra de manera continua. Porte, Gessener y Eva Suárez demostraron en 2001 los cambios de hiperbólica a sol y de hiperbólica a Nil, lo hizo Porter en 2002. Porte y Weiss usaron el caso en el que la singularidad en lugar de ser nudos son grafos, y Porte en el 2004 y Montesinos y yo en el trabajo del que voy a hablar ahora encontramos estas transformaciones entre esféricas y entre esférica, geometrías L2R y Nil. Y el cuadro de transiciones continuas de una en otra, variando eso sí, lo mismo que en las superficies, a que la curvatura pueda variar sin cambiar de signo, los cambios son las flechas que aquí se indican, y yo voy a hablar de estas dos flechas rojas. Para eso vamos a utilizar álgebras de cuaterniones. Tengo que definir rápidamente cuál es el concepto. Una álgebra de cuaterniones sobre un cuerpo K viene dado por dos números mu y nu que pertenecen al cuerpo, y es una K-álgebra con dos generadores IJ y con estas relaciones, que I cuadrado es mu, J cuadrado es nu, y por J es menos J por I. Es una generalización de los cuaterniones de Hamilton que todos conocemos, donde el cuerpo son los reales y mu y nu son menos 1. Es un espacio vectorial de dimensión 4 con esta base, 1, I, J y el IJ. Como notación, distinguimos una parte real, que es el coeficiente del 1 en la descomposición como espacio vectorial, y la otra parte que podemos llamar compleja. Y así trabajamos con parte real y parte compleja, a más y a menos. El conjugado es entonces cambiar de signo la parte imaginaria. La traza es sumar 1 y su conjugado, que es 2 veces la parte real, y la norma es multiplicar un número por su conjugado. Esto generaliza lo que sabe de los complejos, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a definir una familia biparamétrica con dos parámetros R y S que no sean nulos, de la siguiente manera. Dados 4 números reales, es decir, un punto de R4, vamos a definir una matriz que tiene esos 4 números reales en la posición que se ve aquí. En la diagonal principal están T y Z, pero Z viene alterado por el número S, que es fijo para toda la construcción. Y en la antidiagonal está el número complejo X más Y y su conjugado, pero alterado con la raíz de R. Y esto se suma y se multiplica igual que las matrices complejas 2 por 2. Por tanto, es una subálgebra de las matrices cuadradas 2 por 2. O sea, es darle una estructura de subálgebra a R4. Estamos con R4 y esta es la estructura correspondiente. Se sabe que sobre los reales hay, salvo isomorfismo, dos álgebras de cuaterniones, las matrices cuadradas R de entradas reales 2 por 2 y los complejos, los cuaterniones de Hamilton. Vale, pues según el valor de R y S, esta álgebra de cuaterniones es isomorfa a una o a otra. Es isomorfa a la de matrices reales 2 por 2 cuando R es positivo, y a las cuaterniones de Hamilton cuando R es negativo. S
lo único que hace cuando cambia de signo es cambiar de orientación el eje Z. Luego realmente no es muy importante, podríamos incluso haber pensado solo en ese positivo, pero lo hemos puesto así. Bueno, ahora voy a pensar entonces en R4 con esta estructura de álgebra. Pues quiero saber cómo es el producto. El producto a izquierda es una aplicación lineal de R4 en R4 y se puede calcular fácilmente la matriz que da esta aplicación lineal. Esta es simplemente la multiplicación a izquierda por un cuaternión. Vemos que en la matriz hay dos términos donde está S en el denominador. Esta es la razón por la que interesa que S nunca sea cero, porque si es cero íbamos a tener problemas. Y el producto entonces en R4 pues viene dado por esta aplicación lineal. Esto es un espacio hasta ahora de dimensión 4, pero nos interesa un espacio de dimensión 3. Entonces la manera de quedarse con un espacio de dimensión 3 es coger los cuaterniones unitarios, los que tienen norma 1. Los que tienen norma 1, la norma ya hemos dicho antes que era multiplicar un cuaternión por su conjugado, resulta que es el determinante de la matriz. El determinante de la matriz es esa ecuación y entonces lo que tenemos es esta hipercuádrica. Dimensión 3 con una estructura de álgebra de cuaterniones. Con una estructura de álgebra, de suma y productos dentro de esta variedad de dimensión 3. Naturalmente, si R es positivo, será isomorfo a SL2R, y si R es negativo, será isomorfo a S3, que son los cuaterniones de Hamilton de norma 1. Perdón, aquí. Estos cuaterniones unitarios resultan un grupo de Lie unimodular de dimensión 3. Como digo, es dimensión 3 y hay un producto, pues ahora me olvido de la suma y pienso solo en el producto. Es un grupo de Lie cuyo neutro es el 001 de R4, que es la matriz unidad del producto. Los vectores tangentes en el neutro que puedo elegir son estos tres, y entonces saber qué grupo de Lie es consiste simplemente en saber cuáles son las constantes de estructura en esta base en el neutro. Las constantes de estructura se calculan fácilmente por los procedimientos que hay en geometría diferencial, es decir, utilizando las geodésicas que parten primero en la dirección E1, etc. Hay un procedimiento clásico, calculamos las constantes de estructura y dependen de R y S de esta manera. Entonces, si uno recuerda la clasificación de los grupos de Lie de dimensión 3 de Bianchi, se da cuenta, según los valores de R y S, qué grupos de Lie podemos alcanzar. Y esos grupos de Lie, pues naturalmente, podemos pasar de uno al otro variando en el cuadro de parámetros. Ahora, este grupo de Lie queremos que sea una variedad riemanniana. Le ponemos la métrica invariante a izquierda, que en el neutro tiene la matriz de identidad. Le podemos poner cualquier otra, pero elegimos esta, ¿no? Y entonces ya tenemos una estructura homogénea, y para calcular cuáles son las curvaturas en cualquier punto, es suficiente calcular las curvaturas en el neutro, porque como es invariante a izquierda, en cualquier otro punto serán las mismas. La curvatura seccional, que es aquella que da dos vectores que definen un plano, es simplemente la curvatura de Gauss generada por que tiene ese plano tangente. La curvatura de Ricci, que es un promedio de curvatura seccional, y la curvatura escalar, que es un promedio de curvaturas de Ricci, pero todas ellas en función de los dos parámetros R y S. Bueno, pues aquí tenemos el plano R y S. Para S igual a 0 está quitada porque no hay ninguna geometría, pero para el resto de valores de R y S tendremos las distintas geometrías de esta manera. Si R es positivo, es decir, la parte azul,
será una geometría riemanniana homogénea en SL2R. Cuando R es 0, resulta ser la geometría que tiene el grupo de movimientos del plano, E2. Y para R negativo será una estructura riemanniana en S3. Bueno, pero depende del valor de los parámetros. Bueno, en el primer caso la curvatura escalar es siempre positiva y la forma de Ricci menos menos más, que es la únicas estructuras riemannianas invariantes y homogéneas que admite SL2R. En ese caso todas las curvaturas son 0, para R igual a 0, y para el positivo, bueno, pues depende. Justo en esta curva, que es una parábola, ahí todas las curvaturas son constantes en las tres direcciones. O sea, aquí la geometría en la esfera es la esfera redonda, podríamos decir, pero de distintos diámetros. En este trozo que va rosa, que va desde la parábola roja a la línea vertical, la forma de Ricci son las tres positivas y la curvatura escalar también positiva. Justo en la parábola roja, dos curvaturas de Ricci se hacen 0 y la escalar sigue siendo positiva. En esta zona verde, esas dos que eran 0 ahora se hacen negativas. En esta curva se anula la curvatura escalar y en el resto sigue siendo menos menos más y curvatura escalar negativa. Y estas son todas las posibles estructuras riemannianas homogéneas en S3. O sea que se obtienen todas las posibles según los valores de R y S dentro del plano. Bueno, ¿qué pasa con los límites? Hemos dicho que en la línea horizontal es igual a 0, no hay nada. Pero llegando al origen podemos ver qué pasa por los rayos que parten por el origen cuando nos acercamos al origen. Es decir, en notación de geometría algebraica vamos a explotar el origen. Y lo que hacemos es tomar R igual a S, R igual a lambda S, es decir, una línea pasando por el origen, y tomar el límite cuando S tiende a 0. La hipercuádrica se transforma en el plano T igual a 1, en el hiperplano T igual a 1, y ahí tenemos todavía una estructura de grupo límite de la estructura de grupo anterior. Buscamos cuál es el producto, si os acordáis, si se acuerdan de la matriz que había puesto que tenía una S en el denominador, ahora al poner R igual a lambda S, esa S la puedo cancelar con la del numerador y la matriz del producto tiene sentido. Y si hacemos el límite cuando S es igual a 0 y vemos cuál es el producto, resulta que sale un grupo isomorfo al grupo de Heisenberg. O sea que por cada línea que va al origen, como límite, encontramos una estructura riemanniana en el grupo de Heisenberg. Y es la correspondiente a la matriz diagonal, a la métrica invariante izquierda, que en el neutro tiene como matriz diagonal 2 lambda 1. Por tanto, para X un medio es la usual geometría nil, pero para las demás son todas las posibles estructuras riemannianas invariantes a izquierda que se pueden encontrar en el grupo de Heisenberg. Y todas están en el mismo plano, como límite de euclídeas y esféricas. Esta es la situación que engloba todas estas geometrías de Thurston. También el límite X0 es un grupo de Lie isomorfo a R3 y este grupo se obtiene como límite de la línea vertical, pero también a lo largo de cualquier otro camino que en el neutro tenga como tangente la línea vertical, naturalmente. Luego, ese plano resume muchas geometrías de Thurston. De hecho, tenemos estas transiciones de grupos de Lie, que son, y algunas de ellas, geometrías de Thurston. El E2 no es geometría de Thurston, pero está dentro de una geometría de Thurston, su grupo de una vez. Bueno, esto lo vamos a aplicar a variedades cónicas. ¿Por qué?
Pues porque una variedad rígida, una variedad que no tiene singularidades, no interesa para pasar de una geometría a otra. Podrá variar la curvatura, como en el caso de la esfera, pero necesitamos un punto cónico si queremos pasar de esférica a euclidia o a otros sitios, ¿no? Entonces, necesitamos el concepto de variedad cónica. Y como antes, voy a empezar, bueno, igual esto me voy a saltar porque quiero llegar a la segunda parte, ¿eh? Voy a pasar a la variedad cónica en dimensión 3. Esta es una variedad cónica en dimensión 2 y aquí es como cambia, pero prefiero pasarme a dimensión 3, que es donde voy a trabajar. La definición de variedad cónica en dimensión 3 es una variedad de dimensión 3 en la que tenemos un enlace. Podría ser también grafo, pero en las aplicaciones que yo voy a hacer voy a considerar solo como singularidad un enlace. Existe una triangulación por tetraedros geodésicos en la geometría en la que esté y las caras se identifican por isometrías. La singularidad es una unión de aristas y los ángulos, la suma de ángulos en torno a las aristas que forman la singularidad es el ángulo cónico. Si la valoración es V para esa componente, el ángulo es 2pi partido por V. ¿Qué quiere decir una orbifold? Voy a recordar. Cada punto en una orbifold tiene, el punto que no está en ninguna singularidad tiene un entorno que es una bola de la geometría en la que estoy. Pero si un punto está en la singularidad en esta recta, el entorno es el cociente de una bola por un giro en torno al eje. O bien es una cuña, podríamos decir, de ángulo alfa, donde se identifican los dos extremos de la cuña. Es decir, en torno a esa arista singular, el ángulo no es 2pi, es alfa, y por eso es singular. Bueno, pues esta es norma. Esto lo hemos estudiado ya hace mucho tiempo, por ejemplo, con estructuras cónicas en S3 cuya singularidad es un nudo. Parece que el ejemplo más sencillo es coger en S3 el nudo 8 y hay una estructura cónica en S3 con singularidad 8 valorado con R, donde el ángulo es 2pi partido por R, con estos valores. Es esférica para R entre 2 y 3, euclidia para R igual a 3, hiperbólica para R mayor que 3. Que para R igual a 3 sea euclidia quiere decir que en el espacio euclidio existe un dominio fundamental, de manera que este es el dominio fundamental, que es un poliedro que le llama algún amigo nuestro, Sebastián Sambol, le llama eupolitopo. Esta es una tesela que tesela R3 y que identificando las dos caras amarillas de abajo, las dos de arriba, las dos de abajo y ciertas identificaciones por isometrías euclidias, da la esfera S3 con singularidad el nudo 8 que corresponde a las aristas largas. Este teorema dice que al variar el ángulo en el figura 8 pasamos de la geometría esférica que tiene la esfera S3 por la euclidia a la hiperbólica. De hecho, cuando R es infinito, el ángulo 0 es el exterior del figura 8 que demostró Thurston en el año 76 o por ahí, que era una estructura hiperbólica completa. Bueno, pues este es un ejemplo de transición de geometrías. Pero los que hemos hecho nosotros últimamente es aplicado
a geometría SL2R, aplicando lo que he explicado antes. Y estas variedades que soportan esta estructura son las llamadas variedades de Seyfert. Las variedades de Seyfert se puede decir simplemente que están fibradas por circunferencias o que admiten una acción continua de la circunferencia. Son fibras. Las fibras son circunferencias, pero algunas fibras pueden ser excepcionales. Una fibra es excepcional si cuando se coge un entorno de la fibra, las fibras del entorno, cuando las aplicamos en el ánima, en la central, la cubren varias veces. Esa es una fibra excepcional. Se obtiene, por ejemplo, cogiendo un cilindro fibrado, haces un giro de 2pi partido por r, identificas la base con la tapa y entonces sí que el centro es una sola fibra, pero otra fibra recorre la longitud 3 veces. Esa es una fibra excepcional. Pues las variedades de Seyfert tienen un número finito de fibras excepcionales. Fueron definidas y clasificadas en el mismo trabajo, en un trabajo de Seyfert del año 1937, magnífico trabajo que está en el libro de Seyfert y Trefalt, traducido al final en una versión muy buena. Vienen dadas por esta asignatura. La primera es que el espacio total es orientable, O y N según la base sea orientable o no orientable, G o K es el género de la base, las fibras excepcionales son A sub I, B sub I, y el B es la clase de Euler del fibrado, tiene que ver con la clase de Euler del fibrado. Bueno, pues una variedad cónica de Seyfert es una variedad de Seyfert que es cónica y la singularidad está a lo largo de una fibra. Y casi tengo que terminar, pero diré que hemos trabajado con variedades de Seyfert que tengan 2 o 3 fibras excepcionales, cuya número de Euler sea distinto de 0. En esta familia están todas las variedades esféricas o variedades pequeñas, se llaman a veces porque tienen como cubierta la esfera S3, su grupo fundamental es finito, variedades con geometría nil, estructuras de Seyfert de S3 con 2 fibras excepcionales cuya fibra general es un nudo toroidal y cirugía en estos nudos. Y lo que hemos encontrado es un teorema que todavía está sin demostrar, dando lo que llamamos los límites de esfericidad, es decir, cuando cambia la geometría de nil a esférica a SL2R. Sin publicar, he dicho sin demostrar, está demostrado, pero está sin publicar. Vale, pues este es el caso. Y solo voy a mostrar, estos son las estructuras de Seyfert en S3 con un nudo toroidal y simplemente decir que son las variedades, se obtienen en un plano, que es como a nosotros nos gusta presentar las cosas, todos los datos de las variedades obtenidas por cirugía en un nudo toroidal. La cirugía consiste en quitar el entorno del nudo y meter un toro sólido, pero de otra manera, dado por 2 números P y Q. Bueno, pues voy a decir simplemente que recogemos toda la información en un plano de esta manera. Los puntos gordos son los puntos con M y N primos entre sí, y todos los puntos de este semiplano con coordenadas cociente racional son una estructura de Seyfert diferente en la variedad obtenida por cirugía en el correspondiente nudo toroidal, y cuál es la geometría va a depender de en qué zona cae. Y voy a poner solo el ejemplo este del toro, que ya está publicado,
donde los puntos que están en esta zona no tienen geometría por este procedimiento, estos tienen geometría esférica, nil y SL2R. Y así, por ejemplo, el punto de coordenadas TM, TN será la variedad de Seyfert que está puesta arriba con un ángulo beta, donde beta es 2πm partido por t. Luego todos salen del mismo plano. He puesto varios ejemplos, pero voy a dar simplemente uno. Por ejemplo, en el caso de cirugía infinito, que es no hacer nada, porque se vuelve a meter el toro igual, esto es S3. Pues entonces tenemos que en S3 hay estructura cónica geométrica con singularidad en trébol, cuando el ángulo beta está entre estos dos, está relacionado con X entre estos dos trozos, y las orbifors correspondientes esféricas son para la valoración 2, 3, 4 y 5, para 6 es nil, que es esta situación, estoy con esta línea, y para t mayor que 6 esa. Bueno, y nos hemos dado cuenta que el trébol es el que tiene estructuras más ricas y más interesantes. El resto de toroidales está también hecho, pero cada vez se pueden englobar simplemente al final en dos casos, el 4-3, los 5, 2, 3 y 4 y los demás en dos casos. Y con eso se tienen clasificadas todas las variedades cónicas de Seyfert de las variedades obtenidas por cirugía en el trébol. Tenía más, pero quiero cortar aquí porque no quiero pasarme.